Bienvenidos, ligeras, ligeros, ligeres, como se identifiquen, como se encuentren, bien y de buenas, espero como yo. En esta saga de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, les traigo una persona con una de las historias más chistosas de cómo nos conocimos. Llegamos a una boda donde creo que ninguna pensábamos ir así como de último momento. Nos sentaron en la mesa de, pues, adelante, esta es la mesa de las personas que vienen como en otra situación, vamos a dejarlo así. Ella iba persiguiendo otros intereses que luego que conseguí que vi los intereses, estuve tan de acuerdo en eso. Y te sientan al lado y es, ay, buenas tardes, buenas tardes. Ay, qué calor, ¿verdad? Hombre, sí, el clima, ajá, sí. Oye, ¿cómo te llamas? Ay, Rebeca, ¿y tú? Ah, Carolina. Y a la hora, voltea el esposo y me agarra la mano y me dice, ¿están bien? Y yo, ¿por qué? Me dice, es que están llorando. Y entonces nos fuimos en un viaje astral a platicar de cosas de todo, de religiones, de creencias, de lo que va la vida, sin habernos visto nunca. Y es así como les presento a Rebeca Ulishka. Mucho gusto en que te conozcan y gracias que estás aquí con nosotros. Mil gracias a ti, Caro, y gracias por la introducción magnífica. Me ha Es que, encantado. ¿estás de acuerdo que en qué momento? Porque me decía Jorge, ¿están bien? Y yo, porque me están llorando las dos. Y creo que Sí, con pocas personas tienes como esa línea de conectar en cosas profundas porque acabamos hablando de cosas muy, muy profundas, pero la verdad es de que acuerdo. para mí fue muy fácil porque es una de las mujeres más interesantes que yo conozco. Y el momento en Muchas que la gracias. fui conociendo más y que supe qué hacía, pues me quedé pasmada. Y yo ya agradezco que estés aquí y que estés en este lugar porque vives en muchos lados. Muchísimas Cuéntanos gracias. un poquito de tu historia para entrar en materia, porque creo que le perteneces al mundo, yo te considero una ciudadana del mundo, y no nomás lo digo yo, lo dicen tus pasaportes y tus nacionalidades. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente. A ver, pues empiezo en el principio, ¿va? Por De donde preferencia. quieras. A ver, yo nazco en Berlín en 1985. Tengo por ahí, pasó 9 años de mi vida, mis primeros 9 años. Vivo la caída del muro de Berlín. Esto fue como algo bueno, que me considero por un lado muy afortunada de haberlo vivido. Yo tenía solo 4 años, pero la verdad es que en muchos sentidos, ya como viéndolo en retrospectiva, creo que fue muy decisivo en lo que pasó también después, porque si bien yo, bueno, nací en Berlín occidental, pero es verdad que cuando cae el muro, que todos deseábamos que cayera, pero sí tuvo un efecto económico fuerte en lo que viene siendo, digamos que el progreso de la profesión de mi papá, Claro, que él de profesión es maestro relojero, entonces él tenía sus clientes y tal, y le iba bien, pero claro, con la caída, pues digamos que Berlín o Alemania Oriental manejaba otro tipo de precios en este tipo de servicios, y bueno, y se le van los clientes bastante fuerte. Y ahí, bueno, se genera toda una crisis que aunada a una situación de salud de mi abuelo por parte de mi madre, pues nos conlleva a tomar una decisión, bueno, a ellos, yo no estaba tan de acuerdo en ese momento, correcto. pero a ellos de migrar a México, para mi madre pues retornar y nosotros pues con ella, ¿no? Entonces, claro, en ese momento yo llego a México, tenía 9 añitos y por ahí pues como un poco complicado muchas cosas de las que viví en ese momento y bueno, que ya les contaré más adelante también cómo eso hoy en día es tan significativo para mí, ¿no? Y bueno, nada, me quedo en México 10 años, en los cuales pues bueno, vivo toda mi adolescencia prácticamente, a los 19 me voy a Berlín, hago mi primera carrera en administración de empresas y terminando me doy cuenta que no puede ser todo en la vida. Que hay más allá, exacto. Que hay algo más que tengo que hacer que no puede ser. Así que, bueno, que en fin, que me empiezo a indagar un poco en mí misma qué es lo que quiero hacer y pues llego a la conclusión que quiero estudiar fotografía y me vuelvo a ir. Bueno, en ese momento yo había retornado a México, estaba como en esa etapa de a ver qué sigue, ¿no? Tenía 24 años, por cumplir 25.
Entonces me pego el viaje de mi vida, que me voy a Sudamérica sola, con una maleta muy pequeña, Qué envidia de la más a, mala que reco- no voy a comentarle. Qué a padre. recorrer, a recorrer el sur de... Sí, no, es que fue maravilloso. Y nada, y de ahí digo, bueno, ¿qué hago? En ese momento decido irme a Barcelona, que tengo ya un amigo, y empiezo mi carrera fotográfica, Porque aparte, así prácticamente. como lo dices, tu primer carrera también, ni siquiera podemos hablar del máster que hiciste porque tienes dos y diplomados, todo lo que quieras y eso. Pero más que hablar de eso, y justo estaba pensando, qué shock para alguien de 9 años venir de una educación y, vamos, una cultura cívica como Alemania a llegar a México. O sea, no me imagino el shock cultural de cómo que la gente se salta la fila y entra y hacen esto y tiran las cosas en la calle y, o sea, qué impacto y qué Sí. impacto para ti saber que tenías esa dualidad, quisieras o no, como decías tú, no fue tu decisión y regresar a eso, qué fuerte. Sí, y más que nada, o sea, podemos decir que no fue Alemania-México, sino fue Berlín-San Luis Potosí, ¿no? Bueno, Que es aún mucho más tajante en ese sentido, capital ¿no? del mundo, Entonces, pintoresco pueblecito, nada más así en la balanza. sí, bueno, entonces en ese sentido sí fue complicado. También, bueno, a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel social, pues en muchos sentidos em, se requirió de mucha paciencia Claro, y pues, bueno, integrarse, ¿no? Finalmente. claro. Y entonces dices que te vas a este viaje que no me da poca envidia, y creo que esta dualidad también va a ayudar mucho en esta conversación. ¿Cómo decides como fotógrafa amateur, que creo que lo que me dicen es que tomas fotos como bien, quién sabe cómo, yo no sé si eso sea bueno o malo, pero me dices que tomas fotos como muy específicas. Si yo veo una foto tuya, sé que es tuya y yo, pues sí. ¿Qué momento, no sé si te acuerdas o qué momento tienes conciencia de decir, es que esto se podía plasmar o qué fotografía tuya dices, yo sé que eres parte alemana, entonces que no vas a tener tu fotografía perfecta, pero ¿en qué momento dices, esto, por aquí hay algo que me apasiona, que me gusta, que se me facilita? Creo que ser fan de tu obra se te facilita un poco. En cuanto a que tu ojo funciona así, tu mente funciona así, no que no tengas todos tus conocimientos, pero ¿en qué momento dices, ah, caray, por aquí podría dedicar algo de mi vida? Mira, la fotografía, de alguna manera, sí, desde muy, pues, muy joven, podría decir, se convirtió en parte de mi vida. Digamos que yo pienso que viene por parte de mi padre, Ujú. ¿sí? Él, pues, siempre también fotografiaba mucho como los momentos, ¿no? O sea, él, digamos que en esa temporada, yo voy a ir por temporadas, en esa época todavía no era tan común, ¿no? Traer el móvil a la mano e ir ahí haciendo Totalmente. estos snapshots. Y él sí que traía ya su reflex, tenía una Canon, bueno, todavía ahora ya la tengo yo. Sí. Todavía existe, pero bueno, tenía su reflex y se la llevaba a todos lados y yo creo que por ahí me viene un poco esa venita. Y luego a los 15 años, porque yo llego a México a los 9, pero luego pasan pues 4 o 5 años, hasta que yo puedo volver a Alemania, ¿no? O sea, en lo que, bueno, nos adaptamos aquí, etcétera, se me presenta la oportunidad de volver a Berlín, pero me voy sola. O sea, es como un momento en el que mis papás dicen, ok, está chiquita, pero tiene edad, ¿no? Y Claro, me claro. permiten hacer este viaje sola. Y en ese momento mi madre pues me da una cámara, ¿no? Para empezar a fotografiar lo que vaya Wow, viviendo. Y eso también fue como muy, muy puntual y no sé, o sea, quiero decir, no fue con ninguna intención mayor, sino que nada más como algo que ella se pueda llevar claro. empezar a documentar su vida, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí fue, y siempre fue la fotografía, y finalmente, cuando yo termino de estudiar administración, yo estaba así como un poco indecisa, ¿no? Yo decía, a ver, porque era un tema de, ¿era bellas artes o era como Ujú. directamente irme a la fotografía y luego, bueno, ya desarrollarme en el sentido más como artístico, ¿no? Y sí, yo decía, bueno, es que bellas artes, o sea, sobre todo era tiempo, ¿no? Como que de repente sentía yo que se me venía encima la edad de Ah, 25 años, pero yo ya era una mujer muy mayor
para Y empezar se una nos iba la carrera de vida. cero. Claro. Y dije, bueno, a ver, pues empiezo con la fotografía, que son 3 años, no 5, que en España, ¿no? Era este tiempo y dije, bueno, total que pues me sumerjo en el mundo de la fotografía ya como a un nivel ya más profesional. Y Profesionalizado. realmente, sí, bueno, porque era el tema de realmente empezar a entender cómo funciona todo el mundo de la foto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como. ¿Y cómo funciona tu mente? Yo sé que es echarme un clavado a un lugar inhóspito, pero tú creas o sea, creas la fotografía. Esto que decías que tu papá capturaba momentos, creo que tú eres una capturadora de momentos. Aquí les voy a dejar abajo de este link todas sus redes y toda la información para que puedan ver su arte. Pero yo soy de la gente que toma texturas y toma cosas y creo que mi mente funciona a ti, así. Ujú, ujú. Tú creas historias y las plasmas en un cuadro. Esos movimientos, sí el espacio, pero alguien pasando, pero esta esencia, pero este algo. ¿Cómo funciona tu mente en creación? Llegas y ves un espacio y viene la historia a ti, o ya tienes una historia y buscas el espacio. Generalmente busco los espacios para poder contar la historia, ¿no? O sea, sí es verdad que para mí los espacios son fundamentales, o sea, lo verán quien conoce mi trabajo, Totalmente. es muy protagonista, ¿no? El tema de meter como esta figura femenina también sí es algo que muy, pues, que define mi obra de alguna Súper forma, característico, totalmente. porque porque siempre parto de algo, de alguna vivencia propia, ¿no? Entonces, esa figura que se ve en las imágenes, y no en todas, pero en la mayoría, finalmente representa ese momento del yo, ¿no? Ese momento del que parto yo para contar la historia. Ujú, Y yo creo que, a ver, esto también es algo que aprendí, no es algo que haya sido tan evidente desde un inicio, porque en uno de estos diplomados que mencionabas anteriormente, fue muy significativo darme cuenta de esto, de poder, de que me guiaran, ¿no? Para hacer un análisis de mi trabajo. ujú, Porque al final, para mí, pues yo hacía estos trabajos, estas series, de repente hacía alguna imagen más suelta, ujú. pero todavía no tenía tan desarrollado la cuestión de las imágenes como en serie, ¿no? Los Claro, trabajos, claro. los proyectos. Entonces, fueron, pues, varios profesores en conjunto que me fueron guiando y dándome la pauta para que yo pudiera, entender mi propio trabajo, ¿sabes? Porque al principio era una cosa muy subconsciente, o Ujú, sea, no, yo no lo tenía tan analizado y tan determinado, sino que poco a poco me fui dando cuenta ujú. de esos patrones que caracterizaban mi trabajo. Claro, claro, de esa firma, decimos burdamente Ujú. los que no nos dedicamos a esto, de que este sí tiene que ser. O sea, esa es como una frase. Sí, sí, claro. Yo sé que tu vida es como en muchos lugares en el mundo. Digo, ahorita estás residiendo aquí en Berlín y en Madrid en momentos diferentes. Pero ¿tienes algún momento en que tu obra ya la trabajas, ya la presentas, ya imprimes, tienes tus formatos y que te dicen, oye, ¿no quieres exponer en tal lado? O sea, ¿en qué momento entendiste que lo que tú querías hacer ya la gente consideraba que es una gran fotógrafa y queremos exponer su obra? Wow, pues no sé exactamente en qué momento sucedió Es que está, como este es que turn. está complicado porque yo pensaría, bueno, eres mexicano, naciste en Sí, México, en San Luis Potosí, y de repente te piden en México, no sé, en CDMX llevarte la obra y hay un salto que dices, "Ah, alguien ujú, de afuera está viendo, no nada más va mi familia, mis amigos, mi tal, pero tú sí. viviendo en tres lados, o sea, me cuesta hasta formular la pregunta porque, pues claro, aquí te pedían que expusieras, pero en Berlín también, pero en Madrid también. Entonces, ¿en qué momento haces consciente que sí puedes vivir de eso, aunque ejerzas las dos carreras? Y perdóname que yo te lo diga, pero aquí no se viene a mentirte. eh, Sí. ¿En qué momento eres consciente de que pues tienes en tres lugares del mundo tu obra? Sí, ha sido todo un tema, pues, creo que lo he ido buscando,
totalmente. ¿sí? De alguna manera, porque no, las cosas, a ver, yo empecé a producir la obra, pero no es como que me vinieran a tocar la puerta, ¿no? En un inicio, sobre todo, pues al contrario, ¿no? Me tocaba ir tocando puertas Ujú. a mí y muchas convocatorias y muchos, pues, estar aplicando y muchas rejections, muchas, ¿cómo se dice? Pues Sí, sí, relaciones que no, ¿no? públicas, contactos. Que sí, que al final o sea, había muchos momentos en los que era frustrante, ¿no? Porque pues aquí no y acá no y tal, y bueno, y que nunca te enteras, porque además esta cuestión de las convocatorias, pues tú mandas tu trabajo Y no hay nadie que y no, te conteste, gracias, no. Y es bien frustrante. exacto, Sí, sí, sí. sí, o sea, o te pueden decir no, y eso es mucho, ¿no? Ujú, Y ujú, pero la mayoría es verdad que no te dicen absolutamente nada y te quedas ahí pues como pensando, bueno, no sabes, o sea, no claro. sabes si estuviste así de nada, de O un pelo, que no. te eligieran, o si ni siquiera como te consideraron, o si fue que en realidad la obra la mandaste bien, pero luego hubo algo que no leíste bien en las bases y no lo Oh, mandaste como ellos sí, lo pedían y te sí, quedaste descartada. O sea, son un montón de interrogantes que surgen, pero que nunca las vas a poder responder porque pues no lo sabes, ¿no? No recibes esa retroalimentación. Entonces, de ahí, pues bueno, pasan los años. O sea, la verdad es que no, sí fue un camino bastante largo ujú, para llegar al día de hoy. Bueno, y puedo decir que todavía, pues hay mucho por recorrer, claro. ¿no? O sea, y la verdad es que sí, es muy, muy emocionante. Bueno, yo empiezo con toda esta cuestión de presentar mi obra en Madrid. Mm, Y ahí es donde empiezo a hacer como esta red, ¿no? Estos contactos, esta gente que de repente dice, oye, Rebeca, te invito, ¿no? O tal. mm, Y entonces ahí es donde yo me considero que empieza ujú. toda esta historia, ¿no? De este tema de las convocatorias, digo, de presentar mi obra públicamente. Y bueno, eventualmente en Berlín, pues se da la situación con bueno, que en realidad fue mi profesora, pero tiene 2 años menos que yo. Pero nadie Y está ahí la haciendo dejo, cuentas. pero nadie está haciendo cuentas, pero el punto, bueno, o sea, lo que voy es que es prácticamente de mi edad, pero ella pues ve en mí como, ella vive en Berlín. O sea, Mm. fue muy curioso porque justo ella pues se movía mucho entre Madrid y Berlín y claro, para mí fue como, wow, yo quiero eso, ¿no? A mí me gusta Entonces, mucho de eso. a mí me encanta Sí. ese plan. Y entonces le digo, oye, mira, que me encantaría verte en Berlín, cuando estés en Berlín. Yo ya estaba Ujú. por terminar mi diploma en Madrid, entonces dije, nos vamos en Berlín, ¿sí? Y bueno, fue un poco parecido como contigo. La verdad es que nos vimos dos veces Sí. y hubo una Y conexión muy listo. especial. Y ella vio mi trabajo, vio potencial y me dice, mira, pues yo te puedo asesorar. Ella ya estaba realmente como pues encarrilada en este tema de profesionalizarse, ¿no? En la carrera Ujú, que yo todavía estaba por iniciar. Entonces, pero ella va a estar en Berlín, me dice, mira, vamos viendo qué oportunidades se van presentando claro. y me asesoró bastante. Y en ese sentido, la verdad es que aún hoy en día se ha convertido en mi mano derecha porque sin ella, bueno, en lo que es el continente europeo, que si estoy en México o que si estoy, ¿sabes? En donde esté, finalmente, pues me mantiene como bastante al tanto, ¿no? De las oportunidades. Y Y eso es algo que agradezco y que valoro muchísimo. Y es que es eso, yo sola, o sea, ya te digo, ujú, que ujú, es una cuestión que no es viable porque sí es mucha la distancia, porque sí hay muchas cosas que están pasando todos los días en todos lados, que no te da la vida. Entonces, o bien te buscas como un equipo de trabajo, ujú. ¿sabes? Y dices, o sea, con quien puedes hacer mancuerna y también crecer en conjunto, ¿no? Porque yo creo que al final es eso, o sea, ¿no? Cada quien va buscando, o sea, sus oportunidades, pero también en ese sentido valorar cuando necesitas trabajar con alguien. Y creo que saco 2 cosas aquí importantes para la comunidad artística que luego los veo sufrir mucho. Estoy dando clase en la licenciatura en arte contemporáneo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es lo que más les cuesta. Y les decía, a ver, a veces no es tu trabajo el que estuvo mal. A veces es que la hoja que te pidieron que viniera de carátula se traspapeló y no venía, entonces se desechó. No, Claro, no pienses que es que no les gustas tu trabajo, ergo tú como persona, que luego creo que es mucho eso, es que yo no soy suficiente y no les gustó mi trabajo. A veces se claro, pierden el correo.
a veces no llega en el tiempo y forma, a veces el matasellos, que es la hora y el día que tuvo que haber salido recibido, no, y eso creo que es importante que las personas que nos están escuchando es eso y vean de alguien que se dedica a eso, no eres tú y no es tu mal trabajo, a veces hay algo que había para 15 personas, les cambió el espacio, entonces eran 12 y creo que no hay que tomarlo personal y eso es como comentario. Y esto otro que dices, creo que la gente que se dedica al arte tiene que construir con más personas, porque luego Sí. queremos hacerlo todo y queremos estar en todos los lugares a la vez. Y creo que luego hay mucha como competencia de eso cuando hay oportunidades que son para ti y hay algunas que no, pero si tú puedes compartirlo con alguien, creo que eso es la epítome del éxito y de, en este caso, por lo que dices de ella, de mujeres apoyando a mujeres a que seamos más y estemos más presentes y tengas el don, en tu caso, de la ubicuidad, porque estás en 3 lugares a la vez y puedes tener esto y eso de crear lazos, crear redes, yo siempre es una de mis máximas en la vida, juntarme con gente más capaz que yo, ejemplo A, aquí tenemos a Rebeca, y gente que sobresale en ciertos ámbitos que a mí me encantaría, pero que no. Creo que eso es lo que te Ujú. hace crecer como persona y como dices tú, y lo usas para poder estar en 3 países a la vez y hacer este tipo de cosas. Sí, porque mira, hasta que no nos podamos teletransportar, Con es una maletas, cuestión. con maletas, eso es importante. Es algo que yo, mira, en verdad lo he aprendido y me encanta. O sea, además es que algo que realmente disfruto, Ujú. em, que a momentos, digo, es algo tan valioso, ¿sabes? Como de tener a alguien con quien puedes intercambiar, con quien puedes rebotar una idea, con quien, o sea, que no lo tenemos que tener que saber hacer todo, Totalmente. porque, porque justamente en este mundo de los artistas, o sea, puede resultar muy frustrante, ¿sabes? Y que eventualmente dices, "Buah, tiro la toalla, ¿no? Y me voy a trabajar a cualquier bar o hago cualquier otra cosa." Sí, sí. Y bueno, yo tengo muchos amigos que, claro, vivir del arte, pues no sé, ¿sabes? Pero bueno, lo vas compaginando con otra cosa, ¿no? Y generalmente es lo que nos toca hacer a la mayoría, yo pienso. Y ya, y de ahí partes, pero sí como mantener la meta, ¿no? O sea, saber que quieres seguir en este mundo, que quieres seguir creando, que quieres seguir compartiendo tu trabajo y que esa sea como la satisfacción, ¿no? Que tengas realmente eso muy claro y que sigas trabajando sobre ello. Y que no te renuncies a ti mismo. Creo que eso es algo que decimos. Es que si no paso esta convocatoria no es lo mío. Es que si no logro hacer tal cosa, pues no es lo mío. Es que si no quedo en este casting no es lo mío. Si es tu pasión, y lo acabas de poner muy elegantemente en palabras, le sigues. Y a lo mejor trabajas en otra cosa y te vas al barcito, entonces trabajas por las noches porque creas en la mañana, o en la mañana Ujú. trabajas porque tú eres una persona que trabaja de noche y no está mal. Y creo que eso es importante. Si de verdad es lo tuyo, lo digo yo desde un podcast que llevo 4 años haciendo, vas a seguir haciéndolo, no esperando un resultado o una estrellita o un X premio de Exacto. bla. Es algo que te dice el cuerpo que tienes que hacer. Es parte de este respirar, de este vivir, de yo tengo que crear en qué puedo hacerlo, en este caso es el podcast, y lo tienes que hacer. Y paso a otra parte de tu vida. Me acuerdo perfecto un día que me estabas contando que estabas viendo un lugar en el centro, una casa en el centro muy preciosa y con una ubicación perfecta, porque tenías esta idea de crear un lugar que tuviera que ser, no un centro de las artes como tal, una casa de cultura, pero un lugar que Ujú. fuera escaparate para otros artistas. Esa era Sí, como tu intención, además de todo lo que está ahí pegado en ese lugar. Y creo que tú estás haciendo, y eso es lo que me parece extraordinario, yo dedicándome desde otro ámbito, pero al ambiente cultural, me parece extraordinario que tú luches por un espacio digno, funcional, con buena iluminación. Eso se sí. agradece y poca gente lo ve, que siempre tienes obra y está al alcance de todos, está en el centro histórico aquí de San Luis Potosí, en un lugar, en una calle peatonal, pero tú también querías crear esos espacios y tener esos espacios, y creo que eso es maravilloso, no solo tienes esa actitud de yo soy artista y expongo, soy fotógrafa y busco lugares donde tener, quiero que exista un lugar digno, lindo, con uno de los mejores cafés, no voy a hablar ni siquiera de los postres, porque empiezo a babear y no.
no es decente en un podcast. Un lugar digno para que la gente tenga ese lugar que a ti alguna vez te abrió las oportunidades en distintos lugares del mundo y tú lo creas aquí en San Luis. Así es. Sí, eso fue algo que con lo que yo venía como con esa idea, ¿no? Muy clara. Y dije, en San Luis tiene que haber un lugar así. Y es verdad que, bueno, a lo largo ya de los años que ya existe este espacio, se han creado algunos otros que van un poquito también como en esa dirección, ¿no? Como de crear un espacio, pues, multifuncional, digamos. Sí, Y, y sí, definitivamente creo que la gente no sabes cómo lo o sea, los artistas que han expuesto ahí, o sea, hay un agradecimiento porque además, claro, es sin ánimo de lucro. O sea, sí, finalmente lo manejo de una manera muy genuina porque me interesa realmente que estas personas, estos artistas tengan oportunidad de salir a la luz, ¿no? Y tengan ahí, como dices, un lugar de calidad, un lugar donde que el mismo lugar también, muestre respeto a la obra, ¿no? Y al artista, y que tengan la oportunidad, claro, si quieren vender, hombre, pon tu lista de precios, claro. ¿sabes? Yo, pues, intermediaria, ¿no? O sea, ahí no hay comisiones ni nada por el estilo. Y es que eso abre muchas oportunidades. Y como bien dices, la gente que va, pues, que no teme de: "Ay, no, es que un museo, yo no tengo quizás el nivel intelectual", ¿no? O esta cosa que, no, es que no cumplo con los requisitos para poder apreciar una obra de arte. No, entonces voy, me tomo un café y tengo ahí, pues, la obra. Y si me gusta, me gusta, y si no me gusta, no me gusta, pero ya hubo interacción, ¿no? Y nadie te va a pedir: "Oye, dame tu opinión", o a ver, ¿tú crees que este trabajo está bien, desarrollado?, ¿no? No, nadie juzga, vamos, es una cosa que se da de una manera igual de orgánica y ya está. Y les digo, este lugar también les voy a dejar aquí. No me atrevo a pronunciarlo porque seguro voy a matar la palabra. Tú no te preocupes. Tú pronúncialo ¿Quieres por que mí, lo por diga favor. yo? Sí. Bueno, el lugar se llama Café Kunst Berlin. ¿Ves? Yo iba a decir una barbaridad. Qué bueno que medité yo sola. Y les digo, está en un lugar precioso. Y algo que me parece, y lo acabas de decir también, increíble, es que es un lugar donde no tenemos, el consumidor de a pie, miedo de entrar. O sea, cuando vemos una galería elegantísima y tal, hay muchas personas de a pie que decimos, híjole, no. Porque uno, no sé por qué tenemos esa idea, creo que se lo debemos a las caricaturas. ¿Y si rompo algo? ¿Estás de acuerdo? Ya, O sí. que dices, voy a llegar y voy a estar así como el meme de volteo la cabeza a la izquierda, volteo a la derecha y a lo mejor no le entiendo, pero yo pienso, me está viendo gente que sí sabe, entonces va a decir, ah, esta no sabe apreciar el arte. Y siento que en ciertos lugares nos sentimos juzgados. Creo que aquí es un Ujú. lugar con doble función porque entras tú a comprar un café y entras de a pie y volteas y dices, a ver, y con la tranquilidad de que tienes tu café, y les digo, las piezas están en una posición, tienes ahí medio marcado por el cambio de piso dónde no pasar y dónde tal, no te da miedo quedarte viendo una obra 5 minutos o decir, esta no me gustó, pero esta me encantó, porque nadie te está juzgando. Porque tú como consumidor, y te lo digo desde el otro lado, y me acuerdo perfecto un día que te encontré y que me llevé a mi mamá a desayunar, que me decía, le digo, ven, acompáñame a Sí. ver esto. Aquí están. Me dice, ¿pero se venden o qué? Le dije, puedo suponer que sí. "Ay, mira qué bonitos Ujú. colores. Esta fíjate que sí no me gustó. Esta no sé qué". Y es la primera vez que yo tengo a mi mamá a un lado, que estamos platicando de eso, que no estamos en un museo, decir, "Ay, con lo caro que ha de estar y lo feo que está". O al revés, una cosa que dices, eso está preciosísimo, pero siento que a lo mejor no se le ve, no sé, tal cosa. Es un lugar Ujú. donde la gente de a pie puede vivir eso. Y también me gusta mucho que tienes las inauguraciones. Y creo que eso es una de las cosas que, si yo tuviese esas cualidades, me encantaría estar ahí. Yo les decía mucho en el trabajo anterior que tuve oportunidad de conocer a varios artistas de varia talla, varia, y Ujú. justo les decía, qué padre que llegue alguien y te pueda preguntar a ti como artista y no tengan miedo público en general, clase cubeta como yo, de decirle, oye, ¿por qué es una mujer en tu caso? ¿Por qué es una mujer la que está como pasando rápido en la foto y no se ve como bien, como que está pasando rápido? No está mal hacer ese tipo de preguntas y creo que nos puedes ayudar Sí. en eso, de acercarte al artista y decirle, oye,
pero ¿por qué está como cafecita la foto? Ah, es que es un sepia, ah, es que estamos dando eso. Creo que debemos de perder el miedo para sentir al artista más cercano y sentir el arte un poco más cercano. Ujú. Sinceramente, sí son muy significativos, como bien dices, tanto para el artista como para todos los que participan en ese evento. Porque si bien, bueno, el espacio a veces queda un poco reducido, hemos tenido eventos donde realmente ha llegado mucha gente, pero Quizá no está todos reducido, tienen quizá como, tienes más público. bueno, Otra forma de verlo. ahí depende cómo lo veas. Pero bueno, a lo que acercarse, ¿no? Y lo quiere y lo hace, ¿sabes? Espera que ya sé. Estoy otra vez con Listo. mala conexión. Sí, pero ya regresaste. Hola, hola, Sí, te escuchamos perfecto. ¿me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Que me quedé sin pila mi teléfono. Se prenda, me pongo a poner los datos. Em, bueno, entonces a lo que voy es a eso, ¿no? O sea, la gente como que genera este vínculo Ujú. de tanto con la obra, con el artista, y no sé, como que se desvanece esa barrera del miedo, ¿no? Esa barrera de no, no voy a preguntar porque van a decir que no sé, o no voy a preguntar porque me van a juzgar, o voy a hacer el ridículo, no sé, como Ujú. todas estas cuestiones que nos limitan al ser humano Sí, constantemente, porque no es que de una persona que sepa o no sepa, nos pasa a todos, claro. pero que luego pues estamos como ya en ese momento de decir, no, pues bueno, y además que siempre hay un vinito de por medio, siempre hay un mezcalito Eso está para bueno, hacer todo claro. ese ambiente un poco más relajado, que es Sí. muy importante. Ujú. Y la gente pues se relaja, ¿no? Simplemente estamos en un ambiente donde podemos ser nosotros mismos sin temores. Y creo que eso, creo que es una gran parte de admiración, lo voy a decir así, sobre todo de la gente promedio, que no te quieres acercar al artista o que quieres estar como un poco más observando y siendo como consumidor sin nada. Y creo que es lindo llegar a un momento de decir, pues a lo mejor yo sé cosas que la otra persona no en otras circunstancias y eso no está mal. ¿Tienes alguna anécdota o algo de alguien que haya visto tu obra, no sé, que te haya hecho algún comentario que digas, creo que a lo mejor está entendiendo las cosas un poco diferentes? Y como obviamente el internet para computadora, como dicen por ahí, siempre está presente y estamos en época de lluvia, te preguntaba antes de este hipo que nos dio, ¿tienes alguna Sí. anécdota de alguien viendo tu obra que haya reaccionado de alguna forma o que haya hecho algún comentario sin saber que tú eras la fotógrafa? Mm, a ver, Es que ese pues ver no, cómo ven sí. tu obra de ser bien impactante. Sí, me ha pasado más ya entrando en diálogo, pero claro, no ha sido como que la gente no sepa que yo soy la autora, Claro, claro. sino que sí generalmente, pues, se acercan, cuando, bueno, las veces que yo he estado presente. Y, y sí, bueno, yo suelo presentar mi obra, pues, en serie, a veces no es toda la serie completa, sino que es una selección, pero, no sé, 2 3 obras o tal, ¿no? Y generalmente como que hay una con la que el espectador suele conectar más, Claro. ¿no? Y ahí es donde se genera, pues, muchas veces un diálogo muy interesante, porque es donde empiezan a hacer preguntas y donde entramos, pues, en esta cuestión como del desarrollo de la obra, y donde realmente también a mí lo que me parece muy fascinante es ahí cómo la obra per se sigue siempre desarrollándose, ¿sabes? Sigue siempre como Viva. viva, sí, es Claro, como claro. algo muy fascinante porque gracias a este tipo pues, de preguntas, de inquietudes, de percepciones del espectador, siempre se van generando estos diálogos donde la obra per se
pues adquiere como vida propia, ¿sabes? Y sigue desarrollándose. Eso me ha parecido muy fascinante. Claro, y que esto, yo siempre tengo esta analogía. Tendríamos que ser como niños bien educados y cuidadosos cuando entramos a museos o a galerías y poder preguntar y poder decir y poder darle la vuelta y poder ver desde otros lados. Y esto de decir me gusta o no me gusta tiene un valor, tiene cierto valor estético. Y esta sensación, como tú decías, de conectar con una pieza es de claro, es que, y sobre todo en tu obra en general, que como dices tú, es el espacio y en el espacio pasan cosas. Yo siempre digo, Sí, ¿dónde será esa cocina? Es que me hubiera encantado estar ahí sentada en esa escalera. ¿Y por qué un pato? ¿Por qué un pato agarrado? Todas esas preguntas que te haces cuando ves la obra. Me acuerdo perfecto cuando expusiste en el centro, que estábamos por ahí, que me llevé a mis primas a las que les mando un saludo. Y me decían, ¿cómo? ¿Pero es de ella la obra? Y yo sí. O sea, ella es el ujú. artista y nos está invitando a nosotros porque todavía no inauguraba la exposición. Creo que fue en el Museo de la Máscara, si mal no recuerdo. Sí, 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 va. sí, sí, totalmente, sí. Volteaban y me acuerdo perfecto que veían las fotografías y te veían a ti y veían, decía, es que, y me acuerdo perfecto de Denise, que decía, a ver, pero, a ver, ¿por qué? Y ella es una gran pintora, y decía, a ver, pero ¿por qué? Y que tuviste toda la paciencia de darnos este paso por esta creación de tu mente, pero ¿por qué? Pero los colores, pero todo eso. Y entonces yo me Ujú. acuerdo perfecto, y por eso era mi pregunta anterior, que yo estaba como atrás, viéndolas a ellas, viendo tu obra, pero contigo ahí presente, y me pareció un evento artístico por sí mismo eso. Sí, sí, se convierte prácticamente en otra obra, ¿no? O sea, es Exacto, como, pues exacto, sí, como un acto performático, no sé cómo lo podemos totalmente, llamar, porque, totalmente. porque sí, el espectador se vuelve parte de la obra. Y eso es algo que también he de decir que generalmente en mis exposiciones suelo pues, hacer un montaje clásico de Ujú, alguna manera, en el sentido de que pues la obra enmarcada o no enmarcada, pero montada en el muro, ¿no? En los muros de la galería o del espacio. ujú, Y, y de ahí no he tenido como, no, o no había tomado yo ese paso para adelante de decir, bueno, vamos creando como algo más atrevido, entre comillas, ¿no? Porque ujú. para mí ya es como muy Sí, atrevido. claro. Pero, pero bueno, ahora justamente estoy por inaugurar una exposición bueno, que aprovecho y los invito en el Centro de Difusión Cultural de Raúl Gamboa, Ujú, de este Festival de Fotografía y de Fotovisión. Y es la primera vez que digo, ¿sabes qué? Vamos dándole una, como una oportunidad a la obra de mostrarse de una manera diferente, ¿no? ok. Entonces fue, bueno, también evidentemente las ideas las adquirí en otras exposiciones, ¿no? Pero donde realmente yo viví la experiencia como espectador en estas otras exposiciones y que dije, esto funciona, esto está increíble, Y me hace esto sentir quiero bien como probarlo, espectador. ¿sabes? Claro, porque conectas a otro nivel, o sea, que está muy interesante cuando tienes un cuadro colgado en un muro y dices, va, esto está súper chulo, me encantan los colores, me encanta el encuadre, Y lo tendré en mi lo que sala. sea, ¿no? Claro, y Sí, lo tendré colgado arriba, claro, sí, sí, en de el mi comedor. comedor. Sí. Pero luego dije, a ver, vamos probando a ver si esta obra en otras dimensiones, em, con una museografía diferente, funciona también, ¿no? Claro. Y bueno, y es esto, que por primera vez me animé a producir la obra en un formato grande. Estamos hablando de 1,5 metros, son las más Okey. grandes, y están suspendidas del techo de la galería, ¿no? Guau. Y entonces esto genera como una especie de instalación, Sí, ¿no? Donde el espectador termina realmente por integrarse del todo en la obra físicamente, ¿no? O sea, totalmente. independientemente de la psique y de la conexión que puede haber con la imagen y tu mente y tu sentir y tu ser, también
daba la oportunidad como de integrarte en ese espacio, ¿no? Físicamente. Y eso, bueno, estoy muy, muy ansiosa realmente por ver cómo la gente vive esa exposición, ¿no? En ese espacio. Y por experimentarte a ti mismo a través de un formato tan diferente al que sueles hacer. Sí, sí. Sí, sí, es totalmente experimental, entonces, pues vamos a ver qué nos permite, ¿no? Experimentar, qué nos permite sentir Y me esta queda nueva claro forma. que eres una persona que no vino a aburrirse de sí misma y que siempre te quiere sorprender, y es algo que también me encanta de ti. Sí, muchas gracias. Pues mira, eso fue algo que también, sí, hay que tenerlo presente, ¿no? Sí, es como algo que necesitamos, yo creo, todos los seres humanos Totalmente. para motivarnos a nosotros mismos, para seguir en este día a día que a veces puede volverse muy agotante, muy frustrante, independientemente de nuestra profesión, Ujú. de nuestro entorno. Siempre como ir más allá, ¿no? Y buscar esta cosa que nos motive, que nos mantenga con la sensación de sorprendernos a nosotros mismos, precisamente. O sea, decir, a ver, esto yo nunca me imaginé, ¿no? Y wow, Claro, no sé, como tener esa sensación. Y me mola mucho. mucho, mucho, mucho. Sí. Te agradezco mucho tu tiempo. Regálanos tus redes sociales. Les digo, no se apuren, esto lo van a tener aquí abajito en el capítulo, pero ¿dónde podemos seguir tu trabajo, Rebe? Mira, principalmente suelo publicar en Instagram, Instagram, ajá. que es Rebe Kunst, Kunst al final, o sea, es REB y luego KUNST, foto con PH. Ujú. Y bueno, ese directamente, pues ahí tengo mi página también en Facebook que está ligada a este perfil Perfecto. de Entonces, si llegan a Instagram. uno, Entonces llegan a otro, no se prácticamente preocupen. sí, cualquiera de los dos. El otro en Facebook es Rebeca Ulitska Photography. Y bueno, principalmente ahí, y pues a la orden tengo mi página web también, que es mi nombre, tal cual, rebecaulitska.com, y ahí tengo como, digamos que mi trabajo presentado de una manera un poco más formal, en el sentido de que va a estar por series, está, pues puedes ver mi currículum, están los libros también que he publicado. Entonces, bueno, está como el trabajo un poco más, más formalizado, ¿no? Ahí en la página. Pues dense la vuelta. Siempre creo que es bien interesante ver que, en mi caso, en San Luis Potosí, con gente potosina, se hacen grandes cosas y que hay grandes cosas también de nuestra gente alrededor del mundo. Creo que hablo un poco a término personal. Luego decimos, no, es que fui a tal museo y había tal cosa. Dense una vuelta por los espacios que hay en su lugar, en su espacio, en donde sea que vivan, porque luego pueden encontrarse grandes sorpresas y también pueden encontrarse a grandes artistas, literal, echándose un cafecito al lado de ustedes. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Caro, por tu tiempo y por tu invitación otra vez. Como siempre, un placer. Gracias, gracias. Bueno, ligeros les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok, que es un poco más de viajes y de qué va la vida, como justo platicábamos ahorita, estoy como Ligera de Equipaje. Muchas, muchas gracias, Rebe. ¿Cuándo va a estar tu exposición? Si nos recuerdas, y ahorita también se los ponemos aquí abajo. Inauguramos el 19 de septiembre, Súper. 19 horas, en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa. Es justo el día, si no es que un día después que está saliendo esto, entonces no se lo pierdan. Luego decimos, ay, es que me hubiera encantado ir. Pretextos, basta. Vayan a este tipo de cosas y de verdad, como decíamos, siempre hay un lubricante ahí social para que nos atrevamos y no nada más a conocer, sino a disfrutar lo que tenemos y a poner pausa en nuestra vida diaria y a tener grandes emociones y a sentir, que eso creo que también nos pasa. Rebe, muchas gracias. Disculpa la gran extensión, pero estoy muy contenta que nos hayas acompañado y de verdad eres una persona ordinaria haciendo grandes cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y bueno, aquí estamos a Esto la fue, orden. es gracias. Esto fue Ligera de Equipaje. Respiren y permitan.